Buenas tardes. Me dirijo principalmente a los miembros del seminario que tengo en la Universidad Popular de Tres Cantos, la filosofía como escuela de vida, pero también a mis seguidores virtuales y demás amigos. Vamos a ver, la sesión de hoy está destinada un poco a poner unas bases desde el punto de vista de la lógica y de la teoría del conocimiento, que nos sirvan para poder explicar de alguna manera el tema de la filosofía analítica. Mejor dicho, me quiero dedicar en la próxima sesión a Wittgenstein, el Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus, y para lo cual necesito esta base. Esta grabación presenta algunos errores, algunos fallos. Por ejemplo, carezco de pizarra electrónica, por lo tanto no puedo escribir en la pizarra y al mismo tiempo porque se me vea de una manera adecuada. No tengo un equipo de grabación demasiado potente, pero a pesar de todo he querido poner algunos fragmentos de la sesión de hoy que ha sido muy importante. Espero en el futuro solucionar los problemas técnicos, pero no quería dejar de dar noticias de lo que hoy habíamos hecho, porque sé que hay gente que las está esperando. Así que pues muchas gracias por vuestra paciencia, espero que podáis disimular los fallos y bueno, seguimos adelante. Saludos cordiales para todos. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Esto es solamente quiero hacer una reflexión. Mira, nosotros como personas, como individuos, en psicología lo sabe muy bien la amiga, por lo menos yo en mis épocas hablábamos de personalidad. Entonces, distinguíamos un poquito, muchas gracias, entre persona y personalidad, pero el conjunto de elementos, ahora lo vamos a ver. Entonces yo había elaborado un esquema que yo le denominaba, no es original el título, estructura de la personalidad. O sea, con este esquema lo que quiero es que veamos qué somos de alguna manera, o qué podemos distinguir en lo que somos. Entonces yo decía, el esquema es un poco extraño. Por un lado, yo lo voy a dibujar así. Hay como una esfera o como una base que yo le llamaba fondo o esfera vital. Vamos a poner esfera. Fondo o esfera vital. Está abierto, no lo cierro. Hay otra, que yo le llamaba, y lo ponía así, esfera afectiva. Otra, esto yo lo ponía con colores, pero no importa, esfera, yo le llamo intelectiva, o le llamaba intelectiva. Y entonces habría una cuarta, habría que poner en colores, que yo le llamaba, lo voy a poner así para que no nos confundamos, lo importante es que todas coinciden en el centro, que yo le llamaba ambiente. ¿De acuerdo? Y entonces en la confluencia de esas cuatro esferas, por eso las pongo, porque están como abiertas, no hago ni una cuadrícula ni nada cerrado. Podríamos decir que de alguna manera es nuestro yo, ¿no? Ahí está en el fondo, que de alguna manera, pues nuestro yo concentra lo vital, lo afectivo, lo intelectivo y el ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos un organismo biológico, básicamente, como con dos ámbitos. Uno podría ser lo afectivo, los sentimientos, todo este campo, y el otro es la inteligencia, ¿no? A su vez, estamos o existimos en un entorno, en un ambiente. Yo no hablo de medio ambiente, porque es casi una
casi una redundancia, el ambiente. El ambiente es el medio, lo que se llama normalmente el medio ambiente, que también nos influye. No es lo mismo, o sea, vivir en Noruega que vivir en España. No es lo mismo ser del llano o de ser de la montaña. En fin, todas estas cosas influyen, ¿no? El ambiente tiene una influencia bastante interesante. Bueno, y todo eso somos nosotros. Entonces ahí hay un núcleo central que yo le llamo el yo, ¿no? Que es, digamos, lo que está influenciado y es el centro de todo. Luego se podría hablar, de ahí nos podríamos haber ido a Freud, nuevamente al yo, el superior y al ello y a todo aquello, pero no. Yo me quiero centrar en la esfera intelectiva. ¿Por qué le llamo una cosa tan rara? Porque es realmente la inteligencia. Entonces yo distingo aquí dos elementos. Podría ser también una llave, un cuadro final. La razón, bueno, voy a poner la razón, y otra cosa que yo le llamo el pensar, que es distingo, pero ¿qué diferencia habrá entre razón y pensar? Bueno, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, yo comparaba, estoy hablando de cosas desde 30 años atrás por lo menos, ¿no? Yo comparaba, cuando presentaba esta estructura de la personalidad, yo esto lo llamo estructura de personalidad, con un barco, con una nave. Entonces decía, el casco de la nave es la esfera vital. Todo lo que es el casco, en cierto modo también las maquinarias, porque es a vapor o lo que fuera. Todo lo que la nave es el casco. A su vez, la inteligencia, bueno, el ambiente obviamente es el mar, y es el clima, y es que si llueve, y es el viento. En un barco se ve clarísimo que el barco tiene mucho que ver en su navegar con el ambiente, o sea, con el clima, con la climatología, todos los aspectos. Pero ese barco necesita un combustible, una energía. Esa es la esfera vital, la esfera afectiva. Ese barco necesita algo que lo mueva. Por ejemplo, en este caso el individuo, que no es lo único, la voluntad. Nosotros queremos hacer algo, pero tenemos que tener la energía suficiente, la determinación, el combustible suficiente para llevarlo a cabo. La razón es el instrumental que está en el puente de mando. Esa es la razón. El instrumental más preciso. No solo la brújula, en fin, lo que tengan los barcos. Yo no soy marino. Tenemos hoy en día, imaginaos, toda la parte, digamos, de ordenadores y demás. Realmente el instrumental, que no es lo mismo que las máquinas. Las máquinas formaría parte de la esfera vital. Y el pensar es el capitán del barco. La diferencia que hay entre razón y pensar en esta analogía es entre todo el equipo que te permite manejar el barco, pero ¿quién maneja el equipo? El capitán. El capitán dice, vamos a ir a tal parte, vamos a, no sé, sortear, veo que viene una tormenta, a ver cómo la sorteamos. Es el capitán el que establece la dirección del barco. Pero el barco no iría a ninguna parte si no tuviera un instrumental y, por supuesto, si no tuviera un casco y una estructura adecuada, porque si no se hundiría, se haría agua. Pero también es muy importante el ambiente. O sea, los barcos naufragan. Barcos importantísimos han naufragado. Es un poco la analogía. Entonces nosotros ahora vamos a jugar entre la razón y el pensar, o sea, entre los instrumentos y el capitán de la nave. No sé si la imagen es... Entonces, a ver, hay una parte de nuestra inteligencia que marca direcciones, que marca metas, que hace preguntas, por ejemplo, la pregunta por el sentido tiene mucho que ver con el pensar, es el pensar. ¿Por qué? Porque en función de eso esa búsqueda es el viaje que yo quiero realizar, y es un pensar que puede ser descubridor y también creador. Ese es lo central de nuestra inteligencia, de vuestra y de nuestra inteligencia,
que ya estamos intentando identificarlo, aislarlo, porque yo no estoy haciendo aquí un trabajo didáctico de contaros cosas y daros definiciones. Yo lo que quiero es que juntos cada uno identifique en sí mismo esas funciones. Por eso soy más exigente, porque tenemos que ser más exigentes. O sea, la parte central vuestra, que de alguna manera dirige la vida, vuestra vida, esa es lo que hablamos del pensar. Sois el capitán de vosotros mismos, el símil de coger al toro por las astas, ser protagonista de la vida, esto que lo hemos usado muchas veces. Y ahí estamos. No lo podemos definir, no se puede definir, pero se puede de alguna manera caracterizar, se puede ilustrar, se puede ejemplificar, se puede merodear, un término que a mí me gusta mucho, como merodear algo, y cada vez que nos vamos mirando, nos vamos acercando, lo vamos desde distintos puntos de vista, distintos ángulos, y vamos llegando a cada vez a hacernos una idea de qué estamos hablando. Bueno, en eso estamos, en el fondo esa es la filosofía, porque eso es también lo que somos los seres humanos, y es lo que siempre se puede poner más a punto. Porque fijaos la importancia del capitán de la nave. Si un capitán atolondrado, un capitán que no sepa leer las señales, que no sepa manejar el instrumental, que no sepa trazar una ruta, pues una cosa es seria. Luego hay unos elementos que son más incontrolables, por ejemplo, el ambiente, eso es más incontrolable. El ambiente, yo distinguía cuando hablaba del ambiente, no solo el ambiente físico, sino el ambiente social. Por ejemplo, que de repente pues, te empiezan a bombardear, que hay una guerra. Esto no tiene que ver con el ambiente físico, con ¿no? natural, sino con las intervenciones que puede tener, o una crisis económica que te hace que pierdas tu trabajo, que te quedes en la calle. Todo esto tiene que ver con el ambiente. O sea, yo lo distinguía entre un ambiente, digamos, físico y otro social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, ya veis que eso daría... Bueno, esto era la base de un curso completo que yo daba, porque nos íbamos dedicando a la esfera vital y hablábamos de todo, hablábamos de la biología, nos referíamos hasta a las hormonas, a todo lo que determinaba de alguna manera la importancia que tenía, las predisposiciones innatas, vamos con las congénitas, por ejemplo, una leve cardiopatía o miopía o lo que sea, por ejemplo, porque curiosamente nuestras preferencias, muy deprisa, tienen que ver con nuestra estructura biológica, con los aspectos que yo le llamaba temperamentales. Hace mucho que no estoy en esto, por lo tanto a lo mejor no estoy actualizado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, quizás una persona que tenga un determinado funcionamiento, qué sé yo, que no es lo único, de la tiroides, tengan unas preferencias relacionadas con que si son individuos más activos o más pasivos. Más fácil que se oriente a unos determinados estudios, o que le encante investigar, o ser bibliotecario. Y el otro que necesite tener otro tipo de trabajo, que se trabaje en la calle, que se sea más activo, o trabajos más físicos. Todas esas cosas, esto es apasionante, pero digo, dura un curso entero. A lo mejor alguna vez, pero de 10 años podemos hacer Estoy hablando de cosas de hace 30 años atrás por lo menos, ¿eh? Yo comparaba, cuando presentaba esta estructura de la personalidad, yo esto lo llamo estructura de personalidad, con un barco, con una nave. Entonces decía, el casco de la nave es la esfera vital. Todo lo que es el casco, en cierto modo también las maquinarias, porque es a vapor o lo que fuere. Todo lo que la nave es el casco. A su vez, la inteligencia, bueno, el ambiente obviamente es el mar, y es el clima, y es que si llueve, y es el viento. En un barco se ve clarísimo que el barco tiene mucho que ver en su navegar con el ambiente, o sea, con el clima, con la climatología, todos los aspectos. Pero ese barco necesita un combustible, una energía. Esa es la esfera vital, la esfera afectiva. O sea, ese barco necesita algo que lo mueva. Por ejemplo, en este caso el individuo, que no es lo único, la voluntad. Nosotros queremos hacer algo, pero tenemos que tener la energía suficiente, la determinación, el combustible suficiente para llevarlo a cabo.
La razón es el instrumental que está en el puente de mando. Esa es la razón. Instrumental más preciso. No solo la brújula, en fin, lo que tengan los barcos. Yo no soy marino. ¿eh? Tenemos hoy en día, imaginaos, toda la parte, digamos, de ordenadores y demás. Lo que realmente, el instrumental, que no es lo mismo que las máquinas. La máquina formaría parte del esfera vital. Y el pensar es el capitán del barco. La diferencia que hay entre razón y pensar en esta analogía es entre todo el equipo que te permite manejar el barco, pero ¿quién maneja el equipo? El capitán. El capitán dice, vamos a ir a tal parte, vamos a, no sé, eh, sortear, veo que viene una tormenta, a ver cómo la sorteamos, es el capitán el que establece la dirección del barco. Pero el barco no iría a ninguna parte si no tuviera un instrumental y por supuesto si no tuviera un casco y una estructura adecuada, porque si no se hundiría, se haría agua, pero también es muy importante el ambiente, o sea, los barcos naufragan, ¿eh? Barcos importantísimos han naufragado. Es un poco la analogía. Entonces nosotros ahora vamos a jugar entre la razón y el pensar, o sea, entre los instrumentos y el capitán de la nave. No sé si la imagen es... Entonces, a ver, hay una parte de nuestra inteligencia que marca direcciones, que marca metas, que hace preguntas, por ejemplo, la pregunta por el sentido tiene mucho que ver con el pensar, es el pensar. ¿Por qué? Porque en función de eso, esa búsqueda es el viaje que yo quiero realizar. Y es un pensar que puede ser descubridor y también creador. Ese es la central de nuestra inteligencia y de vuestra y de nuestra inteligencia. ¿eh? Que ya estamos intentando identificarlo, aislarlo, porque yo no estoy haciendo aquí un trabajo didáctico de contaros cosas y daros definiciones. Yo lo que quiero es que juntos, cada uno identifique en sí mismo esas funciones. Por eso soy más exigente, porque tenemos que ser más exigentes. O sea, la parte central vuestra, que de alguna manera dirige la vida, vuestra vida, esa es lo que hablamos del pensar. ¿no? Sois el capitán de vosotros mismos, el símil de coger al toro por las astas, ser protagonista de la vida, en fin, todo esto que lo hemos usado muchas veces. Bueno, y ahí estamos. No lo podemos definir, ¿eh? No se puede definir, pero se puede de alguna manera caracterizar, se puede ilustrar, se puede ejemplificar, se puede merodear, un término que a mí me gusta mucho, como merodear algo, mm, y cada vez que nos vamos mirando, nos vamos acercando, lo vamos desde distintos puntos de vista, distintos ángulos, y vamos llegando a cada vez hacernos una idea de qué estamos hablando. Bueno, en eso estamos, en el fondo esa es la filosofía, porque eso es también lo que somos los seres humanos y es lo que siempre se puede poner más a punto. Porque fijaos la importancia del capitán de la nave. Si un capitán atolondrado, un capitán que no sepa leer las señales, que no sepa manejar el instrumental, que no sepa trazar una ruta, pues la cosa es seria. Luego hay unos elementos que son más incontrolables, por ejemplo, el ambiente, eso es más incontrolable. ¿no? El ambiente, yo distinguía cuando hablaba del ambiente, no solo el ambiente físico, sino el ambiente social. Por ejemplo, que de repente pues, te empiezan a bombardear, que haya una guerra. Esto no tiene que ver con el ambiente físico, con ¿no? natural, sino con las intervenciones que puede tener, o una crisis económica que te hace que pierdas tu trabajo, que te quedes en la calle. Todo esto tiene que ver con es el ambiente. O sea, yo lo distinguía entre un ambiente, digamos, físico y otro social, por decirlo de alguna manera. ¿no? Bueno, ya veis que eso daría... Bueno, esto era la base de un curso completo que yo daba, porque nos íbamos dedicando a esfera vital y hablábamos de todo, hablábamos de la biología, nos referíamos hasta a las hormonas, yo a todo lo que determinaba de alguna manera la importancia que tenía, las predisposiciones innatas, vamos, con las que nas congénitas, por ejemplo, una leve cardiopatía o miopía o lo que sea,
Por ejemplo, porque curiosamente nuestras preferencias, voy muy deprisa, tienen que ver con nuestra estructura biológica, con los aspectos que yo le llamaba temperamentales. Hace mucho que no estoy en esto, por lo tanto a lo mejor no estoy actualizado, ¿no? Y entonces, por ejemplo, quizás una persona que tenga un determinado funcionamiento, qué sé yo, que no es lo único, de la tiroides, tengan unas preferencias relacionadas con que si son individuos más activos o más pasivos. Es más fácil que se oriente a unos determinados estudios o que le encante investigar o ser bibliotecario. Y el otro que necesite tener otro tipo de trabajo, que se trabaje en la calle, que se sea más activo o trabajos más físicos. Todas esas cosas, esto es apasionante, ¿eh? Pero digo, dura un curso entero. A lo mejor alguna vez, dentro de 10 años podemos hacer este curso, ¿no? Por ejemplo, cuando hayamos terminado, donde de alguna manera nos hayamos aclarado un poco sobre lo que significa pensar. Bueno, estamos entonces razón y pensar, ¿verdad? Tenemos que distinguir claramente. Kant decía precisamente la razón pura y la razón práctica. Práctica no tiene nada que ver con práctica, pero la que es cálculo, lo que es lógica y lo que es ese pensar que plantea cuestiones. Son cosas diferentes. Y además que no se puede resolver aquello sobre lo que hay que pensar con la cuestión lógica. Precisamente en esas conferencias donde Heidegger dice qué significa pensar, vamos, que dedicadas a qué significa pensar, los asistentes, la mayoría son científicos. Y les aclara varias veces, la ciencia no piensa. Claro, porque la ciencia no piensa, la ciencia razona. Podemos buscar otros términos, calcula, razona. Ciencia no piensa en este sentido. No es que no piense, es que no piensa en ese sentido, razona. Precisamente, yo tengo un pequeño articulito, a ver si lo encuentro y os lo puedo mandar. Leibniz, en un determinado momento, y además porque está en ese artículo, esta cuestión que voy a decir, dice, bueno, ojalá llegue el momento, va a llegar el momento, porque era la idea de la ilustración, de resolver todo con la razón, de que ya no habrá discusiones estériles. Los científicos se sentarán en una mesa y dirán, calculemos, ¿no? Y entonces, no, porque la verdad científica, según Leibniz, no es opinable, no es opinable. Las conclusiones, por ejemplo, la solución de un problema matemático no es algo más o menos, o algo que se puede opinar. ¿Está resuelto o no está resuelto? Ahora, que quede claro que no es el único tipo de inteligencia ese. Pero tenemos que hacer una pequeña experiencia de este tipo de inteligencia para poder luego comparar con lo otro y sobre todo para llegar a algunas conclusiones en este curso. Esta era la cuestión, ¿no? Entonces, si yo quiero, porque hay que hacerlo, vamos, yo creo que tenemos que hacerlo, si yo quiero explicar la cuestión de la filosofía analítica, que es muy importante, con este autor que también le concedo papel fundamental, que es Wittgenstein, y compararlo luego con Heidegger, pues no hay más remedio que aclarar un poco esto. Eso es todo. Entonces, yo he estado dudando, digo, ¿me dais un voto de confianza y hoy intentamos llegar a avanzar en esto y que nos quedemos que entendamos todo lo que yo explique? Es un reto, ojalá. O seguimos adelante, pero yo pensé, bueno, y hacemos un cursillo de lógica al final, pero igual va a quedar más descabalgado, ¿no? No sé, ¿qué preferís? ¿Os atrevéis a que hoy insistamos? ¿Mm? Primero, hoy insistimos y después hacemos el curso de análisis. Bueno, eso podemos hacerlo, porque yo lo tengo, va a ser en parte lo que ya de alguna manera lo hemos hablado con Teresa desde hace ya bastante tiempo. A ver, vamos a hacer un resumen de lo que yo creo de lo que tiene que quedar claro. Mirad, primero, hay dos tipos de lógica. Lógica material y lógica formal. La lógica material averigua verdad o falsedad de los enunciados. La lógica formal averigua corrección o incorrección, adecuación o no de los enunciados. ¿Está claro? O sea que cuando estamos hablando de verdad, estamos hablando en el fondo de un poco la correspondencia entre el enunciado y, ¿le llamamos realidad?
en realidad es complicadísimo, ¿eh? Porque la realidad no sabemos muy bien lo que es. Pero podemos llamarle, vamos a introducir un término, aunque no hayamos visto esa parte de la filosofía, no importa, porque la filosofía de la relación con los hechos. O sea, hay enunciados lógicos y hay hechos. Un hecho tiene que ver con la realidad, claro. Lo que pasa es que no agota la realidad, pero los hechos se captan empíricamente, o sea, con los sentidos. Los fenómenos sería para la ciencia física, ¿no? Entonces, la lógica material intentaría averiguar la relación, ya utilizando un lenguaje más moderno, entre las ideas, ideas que, a ver qué queremos decir con esto, y los hechos. Bueno, hasta ahí. Otra cosa muy importante que no dije la semana pasada. La lógica clásica, bueno, el gran lógico es Aristóteles, ¿eh? Es una figura descomunal, Aristóteles. De hecho, la lógica y en general, la lógica y la metodología aristotélica ha estado vigente hasta hace 100 años, ciento y pico de años, 200, ¿eh? Con reforma. Pero además tampoco ha sido desechada, ha sido redefinida y se ha integrado en la lógica actual. Por ejemplo, la lógica del silogismo de Aristóteles, hoy en día, pues en lo que se llama la lógica cuantificacional, ¿no? Dentro de la lógica formal, pues está totalmente integrada, ¿no? O sea que Aristóteles ha sido el grande. De hecho, le llamaban, le han llamado durante siglos el filósofo, con mayúsculas. Entonces, en la Edad Media decía, como dice el filósofo, ut philosophus dixit, como dijo el filósofo, eso es Aristóteles, ¿no? Pero es que ese ha sido indiscutido, lo decía, era el famoso principio de autoridad, ¿no? Ah, lo ha dicho Aristóteles. Ah, pues entonces, y verdaderamente, claro, Aristóteles parte de esa formulación magnífica de los primeros principios lógicos que hace Parménides, a través también de su maestro Platón. El ser es, el no ser no es, etc., ¿no? Principio de identidad, principio de no contradicción y lo que se llama el tercio excluso, el principio ¿cómo es? De tercero excluido. O sea que hay esas dos posibilidades, nada más, no hay tres. Bueno, pero esa lógica clásica hay una unidad. O sea, la lógica es un lenguaje formal. Lenguaje formal. Por ejemplo, el de la música. Yo no puedo leer una partitura. Es un lenguaje formal. Por ejemplo, el lenguaje de la química, por ejemplo, las fórmulas químicas. Me acuerdo cuando me hacían formular. Más que química, yo estudié ingeniería química un poco, unos años. Más que hacerme que química, en el primer curso me enseñaron el lenguaje, a formular. Cómo se escribe, no sé, a ver, no me acuerdo, qué sé yo, cualquier compuesto, ¿cómo es el bicarbonato de sodio, por ejemplo, ¿no? O el glutamato. O sea, realmente te enseñan lenguaje. Y por otra parte, continuamente estamos aprendiendo lenguajes, ¿eh? Si vosotros, las carreras y los estudios que hayáis tenido o que tengáis, veréis que básicamente se han ocupado de enseñaros lenguajes. Enseñan lenguajes. Porque la ciencia tiene un lenguaje específico. Y de hecho la filosofía analítica, por soltar algo, intentará analizar el lenguaje de la ciencia. ¿Qué pasa? Que cuanto más el lenguaje de la ciencia más unido, más esté relacionado con el lenguaje ordinario, mayor confusión, menor precisión. Entonces, por eso se inventan lenguajes formales. Los lenguajes formales no están contaminados por los usos del lenguaje cotidiano. Los lenguajes formales no dependen de idiomas. Lo puede entender un matemático chino, japonés, o hindú o chileno, va a entender la fórmula, ¿eh? Entonces, y las partituras supongo que pasa lo mismo. Podrá haber a lo mejor variaciones, ¿eh?
variaciones, ¿no? Pero son lenguajes formales. Todo lenguaje tiene unas unidades, es como si fuera un juego, unas piezas, un tablero y una manera de moverse. O sea, hay unidades, maneras de conectar unidades y reglas, por decir así. Puede ser el tablero, mira, esto puede mover así, el caballo mueve de tal manera, el alfil mueve de tal manera. Fijaos, la unidad de la lógica aristotélica es el concepto, ¿os acordáis? Simple o complejo. Esa era la unidad de la lógica aristotélica. Mesa, sí, el concepto, la idea. Concepto e idea son sinónimos, mesa, silla. Pero aquí hay algo que no funciona. Es imposible pensar en mesa. No se puede pensar en mesa. ¿Cómo vas a pensar en mesa? Siempre estás pensando en una mesa. O sea, la idea de mesa como tal es tan abstracta que casi es impensable. Es como cuando nosotros decíamos un punto o una recta, una sucesión de puntos. Y no nos pongamos ahí a intentar entender que una asociación de puntos, que una recta es una, ¿cómo es? Una sucesión de puntos cuando los puntos no tienen superficie. ¿Cómo haces una recta con puntos que no tienen superficie? No se puede pensar desde el punto de vista de los sentidos. Son nociones abstractas. Y no hay nada más abstracto que la palabra, que mesa, árbol, silla. Porque cuando tú pienses mesa, inmediatamente vas a lo tienes que concretar. Por ejemplo, me dejas un bolígrafo, entonces Álvaro va a coger, toma. Claro, ¿qué ha hecho? Un bolígrafo. Entonces lo que ha hecho es aplicar el significado que tiene a este artefacto y me lo ofrece. Y así nos entendemos. Pero para los lógicos actuales, la unidad básica es el enunciado. Porque los enunciados o proposiciones u oraciones gramaticales corresponden a hechos. Entonces, por ejemplo, esta mesa es marrón, o esta mesa es grande, o esta mesa es... Esos son enunciados. Entonces, ese enunciado corresponde a este hecho, esta mesa. Y eso le quita carácter abstracto formal para nada, porque yo lo que hago es simbolizar un enunciado con la letra P, que viene de propósito, en inglés, proposición. Nosotros tenemos P, quiere decir proposición. Enunciado y proposición son sinónimos. Si tengo otro, pues será, esta mesa es marrón, la silla es blanca, etc. Sería, esta silla es blanca. Entonces tendría, esta mesa y esta silla forman parte del mobiliario. Pues entonces tendría que poner P y Q, etc. No sé si me explico. Es diferente, ¿eh? No es lo mismo pensar en ideas, así. Esto lo trabajan muy bien los analíticos, ¿eh? Para ellos no tiene sentido, no se puede pensar en mesa. Es imposible. Sin embargo, el significado de mesa siempre va a formar parte de un enunciado, porque es un significado. Esto es una mesa, esto no es una mesa. Simplemente quiero decir que la lógica aristotélica, la lógica clásica tiene unas características y la que nosotros tendríamos que avanzar un poquito es la lógica de proposiciones, lógica de enunciados también se la llama lógica proposicional. Muy bien. Dejamos de lado la aristotélica. La aristotélica yo solo quería ilustrar lo siguiente, cómo la lógica formal, que es la verdaderamente potente, es una manera de funcionar con automatismos en el razonamiento. ¿Para qué? Para ser más rápido y más certero. Entonces, si es verdad que ningún estudiante tiene el máster, si eso es verdad, es falso que todos los estudiantes tienen el máster, es falso que algunos estudiantes tienen el máster.
Sin embargo, es verdadero que algunos estudiantes no tienen el máster. Fijaos, aquí ya, fijaos, todos los estudiantes, ningún estudiante tiene el máster. Verdadero. Algunos estudiantes no tienen el máster. Es verdadero. ¿Entendés? Porque es la parte que forma parte del todo. Sin embargo, ahí ya encontramos un pequeño escollo para que veáis que no hay casi correspondencia posible con el lenguaje ordinario. El ejemplo que yo creo que daba. Viene un inspector, aquí alguien del ayuntamiento, que a los asistentes al seminario este les va a dar un premio. ¿Eh? Los va a llevar a comer, qué sé yo, por premio a la constancia. Y entonces yo digo, estas señoras han venido siempre. Y entonces me dice Teresa, yo no he venido. No, no, lo único que he dicho es que estas señoras han venido siempre. Ninguno tiene un máster aquí, un máster en la Universidad Juan Carlos I. Ninguno. Eso quiere decir que Vitalia, Teresa y Carmen no tienen un máster en la Carlos III, en la Juan Carlos I. Hasta, fíjate, le han puesto el nombre para colmo del rey emérito, que está más... Es increíble, parece que eran premonitorios poner ese nombre, porque le cuadra a la universidad llamarse Juan Carlos I. Bueno, pues, ¿me explico? Entonces, del mismo modo, por una serie de operaciones lógicas que había que realizar, si yo digo, por ejemplo, por eso hablé de extensión y comprensión, si yo digo, todos los asistentes a este seminario son españoles. Está claro que ese enunciado es universal dentro de un determinado contexto. Todos los estudiantes, todos los asistentes del seminario son españoles. Pero, como yo quiero averiguar para saber en el silogismo cuál es el término medio, y hay una regla que dice que el término medio tiene que ser universal, a veces es interesante saber, bueno, y el término españoles, ¿cómo está tomado en este enunciado? Pues está tomado particularmente. Porque no es que todos los asistentes son todos los españoles. Si yo lo invierto, que para eso se utiliza la conversión, tengo que decir, algunos españoles son asistentes a este seminario. Entonces, ese alguno, no importa, esto no lo vais a tener que aprender, pero ese alguno, eso quiere decir que el predicado de una afirmativa está tomado siempre de manera particular. Y esto sirve porque en un razonamiento, si yo digo, todos los asistentes son españoles, todos los, qué sé yo, tricantinos son españoles, yo de ahí no puedo concluir nada. Porque españoles, que es el que marca, es el nexo, no está nunca tomado universalmente. Son enunciados que nunca los puedes coordinar, puesto que no hay un término común. Ahora, si yo digo, todos los estudiantes son españoles, todos los españoles son guapos, ahí ya podré sacar algo, porque todos los estudiantes son guapos. Ahí sí que lo podré sacar. No sé si me explico. ¿Sí? Lo que quiero decir que se trataba ya en la época clásica de poder avanzar en el razonamiento haciendo caso omiso del contenido de los enunciados. Simplemente averiguando la forma. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No vamos a volver, no voy a hacer un examen de esto. Si os atrevéis, os pongo ejercicios, pero más adelante, dentro de 10 años, el curso que empecemos dentro de 10 años, en el año 28. Pues vamos a la lógica formal. Se llama lógica de enunciados, entre paréntesis, enunciados sin analizar. Aquí da igual que sean universales o particulares, da lo mismo. ¿No? A los alemanes, de cual yo tengo una cierta afiliación con el romanticismo alemán, ¿no? que en el fondo lo máximo para ellos del lenguaje es la poesía. Porque hacemos cosas con palabras, porque ponemos
Los poetas son, dice Heidegger, aquellos que ponen nombre a las cosas. Precioso. Ahora, imagínate los analíticos. Dice, estos no son filósofos ni son científicos, estos son poetas. A ver, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Verdad? Pero volviendo a la Biblia, que yo sí me la he leído, y leyendo el Nuevo Testamento, ¿por qué Cristo utilizaba exactamente parábolas cuando hablaba, digamos, con el pueblo, con la masa? Es para que le entendieran. Claro. Entonces ahí la palabra metafórica, yo creo que es muy importante el sentido metafórico de la palabra, ya se utilizaba hace 2000 años y más para que la gente entendiera exactamente claro. lo que se le quería decir. Y antes Sócrates. Utilizar Y antes un Sócrates. lenguaje, digamos, académico, sería imposible que gente no ilustrada le pudiera entender. Entonces, tiene una función social, curativa, y también para entender el mensaje adecuadamente, claro. Y lo vemos en los evangelios, cualquiera de ellos, las metáforas y las parábolas, está clarísimo el sentido que tenían, creo yo. Sí, bueno, lógicamente Sócrates ya utilizaba, ¿no? Ahí viene el gran lío. El problema siempre pasa con el problema de las metáforas, es que es como con las leyes, todavía es peor. A ver, interprétalas. ¿Hubo o no hubo rebelión? Métete en este lío, ¿no? Yo tengo un hijo muy rebelde. Eso quiere decir que lo vamos a procesar. No, a ver. Bueno, pues como veis estamos merodeando una serie de temas. Hemos saltado un poco el funcionamiento, no porque se ha producido el debate a lo largo. Está bien, porque vosotros mismos habéis ido, al merodear estas cuestiones, han ido saliendo elementos que vamos a redondear perfectamente porque yo lo que quiero ahora es explicar a Wittgenstein y comparar con Heidegger entre hoy y la semana que viene. Y luego nos quedaría un aspecto del existencialismo que comentamos con Luis en su momento, que es Jean-Paul Sartre. Y sería muy interesante quizás leer una obra de teatro. Leérsela en casa e incluso o leer algunos fragmentos también aquí, que es, a mí me gustan mucho las moscas, porque habla de la culpa, habla de lo que es la culpa. O sea, desde el punto de vista de la psicología y de la filosofía existencialista, el tema de la culpa es uno de los temas fundamentales, porque nos sojuzgan a partir de ahí. Entonces la figura de Orestes ahí, llevándose las moscas, que son esa plaga de moscas que había en Argos, ¿eh? Que eran los sentimientos de culpa de todos los habitantes de esta aldea, pues podría ser muy interesante. Y terminamos así. También me gustaría en algún momento hacer una especie de evaluación, en fin, se nos va adelgazando el tiempo, porque creo que está programado hasta finales de mes. ¿Cuánto nos queda hasta finales de mayo? No, de ahora de abril. Ahora está programado hasta el 20. O en mayo también había alguno. Probablemente, porque yo conté que habían 11, pero me parece que son 10. Yo conté que habían 11 porque quizás no tuve en cuenta lo de la fiesta de Tres Cantos. Pero bueno, esto va a quedar inconcluso, porque si llegáramos a una conclusión, quiere decir que hubiéramos descubierto qué significa pensar, tendríamos muy claro cuál es el sentido de la vida y muchísimas cosas más. Y o seríamos todos creyentes o todos hubiéramos dejado de creer, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, ¿queréis que empecemos a los vírgenes o queréis seguir hablando? Queda media hora, sí, pues. ¿Cómo? Hablas tú y así avanzamos un poco, ¿no? Sí, vale. Perfecto. Entonces vamos a avanzar un poquito.
Bueno, vamos a dar unos elementos de situación y vamos a avanzar, porque como los tengo esquematizados, no me voy a ir por las ramas. Fijaos, la filosofía analítica, que es lo que de alguna manera vamos a estar, es una corriente de la filosofía contemporánea, ¿no? Surge fundamentalmente en Inglaterra, Gran Bretaña, a comienzos del siglo XX. Se caracteriza fundamentalmente por emprender un análisis del lenguaje realizado a partir de la lógica formal, de la que hemos estado viendo, que también se le llama lógica simbólica o lógica matemática, etc. Pero fundamentalmente es un análisis lógico del lenguaje, para poder descubrir, para poder realmente ganar en rigor científico y descubrir algunas falacias que se han filtrado a lo largo de toda la historia de la ciencia, ¿no? El punto de partida para los analíticos, son ingleses, es precisamente la experiencia sensible. O sea, tal como yo os decía, el lenguaje se refiere a hechos y un hecho es un fenómeno. Un hecho no es una cosa, tendríamos que, nos falta Kant, ¿no? Pero los hechos realmente son fenómenos. En otro contexto serían de alguna manera acontecimientos, pero cosas que ocurren. Sería un análisis del lenguaje completado con una teoría empirista del conocimiento. Son empiristas y son analíticos. Siempre en Inglaterra, en Gran Bretaña, ha habido una cultura empirista y analítica, que se remonta ni más ni menos que a la Edad Media, con Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham se lo menciona poco a veces en estos temas y sin embargo es el punto de partida. Guillermo de Ockham polemiza con los filósofos, con los pensadores de París, los discípulos de Santo Tomás de Aquino, sobre todo cuál es la naturaleza de las ideas o conceptos, o sea, de los significados. Entonces, para ellos, para los clásicos, en eso Santo Tomás es un clásico, los significados representan la esencia de las cosas. Estoy repasando. Pero como ya hemos dicho que la esencia de las cosas no se las puede conocer, porque realmente ni siquiera tienen una esencia, las cosas tienen un significado, diríamos hoy en día. Pues para Guillermo de Ockham, las ideas, el contenido de las ideas son simplemente convenciones, son rótulos que nosotros le ponemos a las cosas y nos ponemos de acuerdo que quieren decir eso. Los significados son convenciones, pero no representan la esencia de la cosa, puesto que no podemos conocer la esencia de las cosas, no es apta nuestra inteligencia y tampoco, lo más seguro es que tampoco tengan una esencia. Lógicamente, en una visión creacionista, como las cosas son lo que Dios quiso que sean, a raíz de esa eficacia del lenguaje, pues claro, una visión esencialista en el fondo tiene una base creacionista. Pero Guillermo de Ockham, que por otra parte era un franciscano, y que él pretende separar filosofía y teología, en favor de la teología, dice, no, la filosofía solamente puede llegar a que las ideas o conceptos son meros nombres o etiquetas o rótulos que le ponemos a las cosas. Y por eso se llama ese movimiento nominalismo. Guillermo de Ockham está representado por Humberto Eco en El nombre de la rosa, por Guillermo de Baskerville, que era Sean Connery. Ese es Guillermo de Ockham. Y en ese ambiente se movía. Cuando lo que permite entonces es este análisis lógico del lenguaje, es clarificar el lenguaje de la ciencia para ganar en el aspecto denotativo. Ya sabéis que la significación puede ser denotativa o connotativa. O sea, las connotativas son
todas las connotaciones y todos los usos que un término puede adquirir. Nosotros vamos al diccionario de la Real Academia, el primer significado que aparece es el denotativo, pero luego aparecen otros significados, incluso te da frases, ejemplos de frases en las que se usa, ¿no? Los significados nunca son denotativos, no existe un significado único. Por eso cuando te dicen, ¿eso qué significa? Tú le tiras otra, a ver, léeme el párrafo, dime en qué contexto, qué sé yo, qué significa. Sustancia, ¿qué significa? Dime dónde lo has leído. Dame el párrafo entero para saber lo que significa sustancia. ¿Estamos hablando de Aristóteles o estamos hablando de un señor que vende potingues? ¿Qué sé yo? Muy bien. Según esta corriente, el principal campo temático de la filosofía del lenguaje es precisamente averiguar de qué manera se puede acceder al conocimiento a través de este lenguaje. Ellos consideran que el lenguaje, por otra parte, a veces se llama visión especular del lenguaje como un espejo de la realidad. Precisamente hay una famosa como un lema, ¿no? que luego va a aparecer a la hora de hacer un análisis del Tractatus de Wittgenstein, que es una obra que miraremos, es precisamente una lógica, un lenguaje. O sea que habría un isomorfismo, una correspondencia entre la lógica y el lenguaje. Perdón, entre la lógica y el mundo. Una lógica, un mundo, sería el lema. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente estamos hablando de la ciencia, ¿verdad? O sea que realmente en esa correspondencia, ¿qué significa pensar? Pensar y ser, que hablábamos en Parménides, se piensa exactamente, o sea, nuestra lógica expresa la estructura misma del mundo, por no decir realidad, ¿no? Realidad y mundo no son exactamente lo mismo. En una palabra, el mundo sería aquella parte de la realidad que nosotros conocemos. No sé si me explico. El mundo es como la parte de la realidad que conocemos y que nosotros hemos podido construir. Por eso hay muchos mundos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué mundo vives? El mundo del arte, el mundo del fútbol, hay varios mundos. La realidad podría ser una, pero la realidad es inaccesible. El concepto de realidad ya sabéis que es como el horizonte. Permite organizar nuestra visión, pero el horizonte mismo no es nada ni se lo puede ver. Con la realidad pasa lo mismo. Es una referencia de tipo como el horizonte, ¿no? No se conoce la realidad. Nosotros lo que conocemos es el mundo. Nosotros construimos mundo y también podemos heredar mundo. O sea, visiones culturales, en fin, visiones de la realidad. Entonces, precisamente en la ciencia, el mundo de la ciencia, hay una lógica, un lenguaje y un mundo. No hay nada más que aquello que podemos expresar lógicamente y lógicamente no se puede expresar nada más que el mundo o la realidad, ¿no? Entendida como mundo. ¿Sí? Bueno. Esto también se lo llama atomismo lógico. O sea que los hechos son átomos lógicos. ¿Qué es un átomo? Bueno, se expresa en proposiciones atómicas, por ejemplo, P, Q, R y S. Es un enunciado que ya no se puede analizar más, o sea que no se puede dividir más, como los átomos. Una molécula está formada por átomos. El átomo, que es la expresión mínima que no se puede dividir. Átomos, quiere decir en griego indivisible. Pues los hechos hay hechos atómicos y hay enunciados atómicos. Y esta doctrina se llama atomismo lógico. A las proposiciones atómicas les corresponden hechos atómicos. Entonces, ellos consideran que hay una total correspondencia entre los hechos o los enunciados o proposiciones, y hay tantos hechos como enunciados y viceversa. Y a su vez, esos hechos, esos enunciados, se relacionan sintácticamente en función de estas reglas de la lógica, de estas conexiones que yo he explicado ahí. ¿Qué os parece? Digamos que habría una pretensión que es el límite de mi mundo
según Wittgenstein, de esta época es mi lenguaje. Puede tener otras connotaciones, lo que decía Carmen, ¿eh? Pero no me quiero ya ir por ahí. Los límites de mi mundo son mi lenguaje, son el lenguaje. Y el lenguaje es donde se expresa el mundo. Por lo tanto, la única manera de indagar acerca del sentido y de la verdad o no verdad, en fin, las preguntas filosóficas, es en el lenguaje, en el análisis del lenguaje, porque lo único que podemos hacer es un análisis del lenguaje. Heidegger, por otra parte, en la otra vertiente, dirá, el lenguaje es la casa del ser. O sea, si ser es sentido, el sentido aparece en el lenguaje. Un signo somos. Un signo, como el signo señala algo, dice Hölderlin. Un signo somos, indescifrado. O sea, que hay que descifrar ese signo. ¿Qué tipo de signo somos? Como somos signos, señalamos los seres humanos. ¿Hacia dónde? ¿Qué señalamos? ¿En qué dirección? Las dos vertientes, en el fondo, se mueven en el ámbito del lenguaje. Y yo personalmente, persuadido que del lenguaje no podemos salir. Nosotros nos tenemos que mover en el lenguaje. No podemos salir de él, ¿eh? Precisamente lo que Bertrand Russell intenta hacer es fundamentar el lenguaje matemático. Luego, en todo caso, sobre todo los neopositivistas van a trabajar con el lenguaje de la ciencia, pero Russell lo que quiere es fundamentar lógicamente el lenguaje matemático y escribe la obra esta que se llama Los Principia Mathematica y se inspira en Frege, pero sobre todo en Peano. Giuseppe Peano, un matemático turinés, lo conoce en el Congreso de Filosofía de París del año 1900, que se realiza mientras se hace la famosa exposición universal del 1900 en París, y entonces lo deja totalmente impactado y Bertrand Russell no se queda ya el resto de las conferencias, las cuestiones, se vuelve a Inglaterra, donde vivía, en Cambridge, o cerca supongo que sí, y escribe los Principios Matemáticos. Y entonces, precisamente, la fundamentación de las matemáticas, aunque os parezca un poco extraño, es bastante reciente. La matemática no, pero la fundamentación de las matemáticas es precisamente a raíz de los famosos axiomas de Peano. Esos axiomas de Peano tienen que ver con estos principios lógicos que yo he intentado de alguna manera mostrar, ¿no? Bueno. ¿Y cuáles son esos principios lógicos? El principio de identidad, el principio de no contradicción y el del tercero excluido. Principio de identidad, principio de no contradicción y el tercero excluido quiere decir que no hay otra opción. O sea que son principio de identidad y no contradicción, o sea, el de identidad. Fijaos, en las deducciones lógicas, que no vamos a llegar, a no ser que hagamos, en algún momento hacemos un cursillo, lo único que se hace es demostrar que esa deducción es correcta porque existe una relación de identidad entre las premisas y el enunciado. Entonces hay una serie de reglas que ya se han abreviado, tienen nombre, donde tú estás viendo que hay una relación necesaria de alguna manera entre las premisas y el enunciado porque hay una relación de identidad. Esto es la deducción, es eso, que no avanzar en la línea del principio de identidad. Esto tiene una tradición muy larga, de que de alguna manera la lógica y la matemática tiene que ver con la estructura de la realidad. Por ejemplo, Pitágoras. Nosotros no vimos, bueno, en su momento hablamos un poquito, pero no hemos dado filosofía griega. Cuando Parménides dice que la naturaleza es el ser, habían dicho los físicos anteriores, Tales y toda esta gente, que es el agua o el aire. Pitágoras dice que la naturaleza es el número o la cantidad. Platón dirá lo mismo. Y Galileo dirá que la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos. O sea, que para los analíticos, en la línea del atomismo lógico, el lenguaje de la naturaleza es el lenguaje matemático.
o mejor dicho, ¿por qué podemos expresar la naturaleza en términos matemáticos? Porque la matemática corresponde, hay un isomorfismo con la estructura de la realidad, del mundo. Y algunos dirán nuestro cerebro también. O sea, nuestro cerebro, cuando estamos realizando conexiones neuronales, lo que estamos haciendo es realizar conexiones lógicas. Hace muchos años, cuando se explicaba lógica, se explicaba con circuitos eléctricos, para que los alumnos lo entendieran. ¿Pasa o no pasa la corriente? Y hacían experimentos. Entonces, si estaba bien hecho, se encendía una lucecita. Había acertado en la fórmula lógica. Entonces, realmente el entramado sintáctico de la naturaleza para los atomistas, los filósofos analíticos y para los atomistas lógicos es precisamente la matemática o la lógica. Y esa parte del pensar, eso es lo que yo le llamaba en ese esquema la razón. Y yo creo, como si nuestro cometido filosófico, como filósofos que somos, es en qué hay que pensar o qué significa pensar o de qué manera el pensar contribuye a que nosotros demos sentido a nuestra existencia, no estaría de más hacer ciertos pinitos por esa otra parte de la inteligencia que es la razón. Es complicado porque para poder realmente entender esto tenemos que aprender necesariamente el lenguaje lógico. No digamos ya el matemático, pero sí el lógico, ¿no? Para saber que estamos, porque en el fondo estudiar la estructura lógica de nuestro lenguaje y la estructura lógica de la naturaleza es un metalenguaje. ¿Qué es un metalenguaje? Un lenguaje del lenguaje. Nosotros ahora estamos en el metalenguaje, por eso cuesta un poco. La referencia y aquello que estamos tratando no son hechos, son formas, ¿sabéis? Ideas, morfé, ¿eh? Son formas. Entonces, como nosotros estamos analizando el lenguaje, eso es un metalenguaje. Cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poquito. Y según Wittgenstein, el primer Wittgenstein, este Wittgenstein del Tractatus, dice, bueno, y esto es de lo que se puede hablar, de aquí no, con sentido. Con sentido. Nosotros podemos hablar con sentido de manera tal que expresemos, nuestro lenguaje corresponda en su estructura lógica con la estructura lógica de, vamos a llamarle la realidad, sabiendo que la realidad mejor le podemos llamar mundo también. ¿Sí? Pero, ¿y qué pasa con los sentimientos? Que no tienen ni pies ni cabeza. No los pueden los sentimientos, todo el mundo de las creencias, el gusto, el gusto lo que es el gusto, lo bello y lo no bello, lo moral, lo bueno y lo malo, todos los afectos, pues de eso no se puede hablar, dice Wittgenstein. Y ante eso mejor es callarse. Eso dice Wittgenstein. Claro. Pero también dirá, aquí se abre el terreno de lo místico. ¿Qué es lo místico? Aquello de lo que no se puede hablar, pero sin embargo nos invade y nos traspasa, aquello que llamaba en el libro del Malestar de la Cultura de Freud el sentimiento oceánico. Eso, nos perdemos en una inmensidad sobre la cual solo podemos quedar sobrecogidos. Esto es lo místico y no se puede hablar. Entonces, acotamos aquello de lo que se puede hablar, que es muy poquito, que es el lenguaje, aquello que nosotros podemos expresar lógicamente, aquello que podemos construir en una buena sintaxis lógica, y qué es aquello que enunciados. ¿Qué son esos enunciados? Corresponden a hechos, la ciencia. La ciencia lo que hace es los hechos conocidos, convenientemente conocidos, se los relaciona, se formulan enunciados científicos que son verdaderos en el sentido de adecuado, que son las leyes científicas, y eso es de lo que se puede hablar, pero esos enunciados corresponden a hechos conocidos, y esos enunciados tienen que estar comprobados empíricamente y tienen que estar comprobados
experimentalmente. ¿Cómo se comprueba el enunciado? Desde el punto de vista de la física, que es la ciencia muy importante, es paradigmática, porque realmente la física es la ciencia de la naturaleza. ¿eh? Si tú puedes reproducir esos fenómenos, bueno, ahí tiene que haber una comprobación experimental. O sea, un enunciado científico, el enunciado de la física, tú tienes que poder reproducirlo en laboratorio y es cuando verdaderamente compruebas y puedas presentarlo en un congreso de científicos y después de que te lo bombardean, queda verdaderamente publicado en revistas muy reconocidas, en donde queda consagrado eso como una verdad científica. Mientras no se demuestre lo contrario, porque dentro de unos años te viene otro y te lo tira abajo. Entonces pasa a ocupar el lugar de lo anterior. Quiero decir que este es el lenguaje de la ciencia. Y como decía muy bien Teresa, si no usamos el lenguaje ordinario, mejor. En física no se puede utilizar el lenguaje ordinario, en psicología no hay más remedio. En psicología no hay más remedio porque es que si no, pasa que hay muchos métodos, ¿no? Psicología es complicado y medicina también. Es complicado utilizar un lenguaje puramente formal. Voy a ver si puedo traer unos textos para la semana que viene o mandarlos sobre Wittgenstein, sobre esta gente. Pero yo lo que quiero es que veamos el contraste. O sea, que hay toda una parte de nuestra inteligencia, toda una parte de nuestra inteligencia que tiene que ver donde no hemos sido formados. Curiosamente, no hemos sido formados. ¿eh? Hemos sido formados si hemos tenido la suerte de tener buenos maestros y buenos profesores, cuando hemos estudiado lengua, por ejemplo, un buen profesor de lengua que te hacía hacer análisis sintácticos y demás, ahí ha habido pero no hemos sido entrenados en este tipo en los lenguajes, no hemos sido entrenados, más bien hemos tenido una formación de tipo memorístico, aquello que Paulo Freire le llamaba educación bancaria, dogmática, en donde educar era como depositar, como si fuera una caja de un banco, conocimientos en los estudiantes o en los alumnos, para que luego cuando tú apretaras las teclas, ahora bien, y puedas volver a sacar. O sea, de alguna manera un examen era ver lo que tú tenías metido en la caja, pero eran conocimientos sin analizar. Y esto nos llevaba al dogmatismo y al adoctrinamiento, porque se nos daban conocimientos donde tú no eras crítico, tú los admitías tal como te los habían enseñado. Bueno, pues no nos han entrenado, cuesta mucho. Yo siempre me quejo de que no hemos sido entrenados en el arte, en mis épocas. Me quejo mucho de eso, mucho, mucho. Porque no se nos entrenaba en el arte, en las escuelas normales. Vamos, en general no se nos entrenaba en arte. Ya te digo, los músicos nos hacían aprender biografías de memoria y con los pintores por el estilo y en todo caso dibujar más bien era una especie de incipiente dibujo técnico y cosas de este tipo, una cosa bastante ridícula. Pues lo mismo ha pasado con el lenguaje. No se nos ha entrenado en el lenguaje, no se nos ha entrenado en el análisis de nuestra inteligencia, de saber que por lo menos que hay dos tipos básicos de inteligencia, una inteligencia emocional, la esfera afectiva, y una inteligencia, vamos a llamarle, intelectual, ¿no? Aunque sea redundante. Y dentro de lo que es la inteligencia, lo intelectual, hay el aspecto racional, que aquí no caben interpretaciones, aquí, como diría Leibniz, no vale la pena discutir, calculemos, a ver quién tiene razón. Pero luego está la otra, donde nuevamente se abre un terreno enorme, que es la del pensar, donde en parte en el pensar está lo místico. ¿Qué significa pensar? Dice Heidegger. Pues pensar en lo que de por sí da que pensar. ¿Y qué es lo que da que pensar? Que todavía no pensamos. Parece que es un juego de palabras, pero lo que nos da que pensar en el fondo es lo que nos deja anonadados. Lo místico. Porque realmente que no es el sinsentido, es la perplejidad más absoluta que generará los interrogantes, pero no son interrogantes que se puedan expresar lógicamente, porque de alguna manera los sentimos, aunque no sea sentimientos o afectividad, pero los sentimos. La perplejidad. ¿Alguien sabe realmente qué pintamos, quiénes somos?
Cosa más rara que somos, ¿no? Cosa más rara. Seremos dioses, vendremos de quién sabe de dónde, o somos unos primates como cualquier otro que nos quedan 4 telediarios, por no decir 2. No lo sé. Pero yo lo único que quería ilustrar era ese, el lenguaje analítico. Yo ahora voy a intentar concretarlo en unos textos, saber que la lógica existe y que se puede aprender. Las matemáticas también y la música también, supongo. Matemáticas ya todavía le tenemos mucha resistencia, ¿verdad? Yo soy de ciencia, yo soy de letras, decía Pepe. Bueno, pues me da la sensación del inacabado del asunto. Y además esto del pelo corto, no te creas que me encanta. Hubiera sabido, yo tendría que haberle dicho a este, pero si a mí me graban, yo no puedo. Yo puedo